Pues, Estamos. Buenas noches. Gracias por estar presentes en una nueva emisión del programa Marcando tu Vida. Soy la licenciada Maritza Carrera Alvarado y hoy les voy a presentar al doctor Edgar Adolfo López Leal. Él nos va a hablar acerca de la diabesidad. El doctor Edgar Adolfo López Leal es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, médico y cirujano. Obtuvo el Premio Flores en 1991. Se especializó en diabetes mellitus. Es máster en gerontología, coordinador del programa de visita domiciliaria en Camí Pamplona durante varios años y además es médico de consulta externa del ICS de Poptún Petén desde hace aproximadamente 10 años. Catedrático de la Universidad de San Carlos y la Universidad Mariano Gálvez. Bienvenido, doctor López. Un gusto tenerle acá presente. gracias. Ok, muchas gracias a todos. Perdón por los pequeños atrasos que ocurren a todo nivel en cuanto a tecnología, en máxima en situaciones donde ha habido cambios climáticos que nos pueden afectar incluso por estos medios. Voy a hablarles un poquito sobre el tema de la diabesidad. Esto es un término que quizá muchos no hayan escuchado con anterioridad, pero al nomás oír el término, uno puede asociar rápidamente dos cosas. Perdón, puede asociar rápidamente dos cosas, y es la unión de dos enfermedades, la diabetes por un lado y la obesidad por otro. ¿Por qué se acuñó el término? El doctor Paul Simet en el año 2001 notó que personas que eran obesas tendían con el paso de los años a padecer de diabetes. Entonces se puso a hacer un estudio un poquito más profundo y determinó que esas personas que empezaban a presentar un poquito de azúcar alta en la sangre, un poquito de sobrepeso, finalmente un buen porcentaje de ellos presentaban diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 regularmente ocurre en personas obesas, aunque no es la regla. Puede ocurrir también en personas que son delgadas. ¿Por qué es tan importante saber y conocer este tema? La obesidad por sí misma ya está catalogada como una enfermedad. Para poder determinar si una persona es obesa o no, pues tenemos que tener el rango de alguien que es delgado y lo encajamos en un parámetro donde está un peso normal. Pero si en un momento dado ese peso aumenta, ya le vamos a llamar sobrepeso. Y luego del sobrepeso ya vendrá propiamente la obesidad. Para decirlo en términos numéricos, hay un índice que denominamos el índice de la masa corporal, que consiste en dividir el peso de la persona en kilogramos dividido dentro de la talla en metros al cuadrado. Y eso nos da un rango en cuanto a porcentaje. Menos de un 18%, la persona tiene un peso normal, ideal, pero entre un 18 y un 24% a la persona ya se le cataloga con sobrepeso. Eso quiere decir que ya estamos cerquita de la obesidad. Luego de un 24 a un 29% de este índice de masa corporal ya es un paciente con obesidad grado 1. Del 30 al 34% ya es un paciente con obesidad grado 2. Y de 35 para 40 es grado 3. Y ahora se está acuñando un término que se llama obesidad sobre obesidad. Y eso es para catalogar a aquellas personas que son sumamente gordos u obesos, que ya no solo es una obesidad que está como en un parámetro después de la moderada, si le clasificamos también en leve, moderada y grave, sino que está mucho más avanzada. ¿Y eso en qué redunda? Que el paciente con obesidad tiene mucha grasa en el tejido celular subcutáneo, especialmente abdominal, y eso tiende a llegar a producir
un síndrome que le denominamos resistencia a la insulina. Resulta que esos pacientes tienen dificultad para poder metabolizar los carbohidratos y de esa forma llegan a tener una prediabetes. Cuando empiezan a presentar síntomas, obviamente viene la sospecha, pero un paciente con obesidad, con mucha probabilidad, va a desarrollar diabetes en un grado temprano o tardío, pero casi seguramente que la va a desarrollar. La mayoría de los pacientes con diabetes tuvieron una obesidad previa, aunque cuando uno los entrevista, muchos le dicen, yo era gordo antes, y uno tiene a una persona de un peso no tan obeso, no tan avanzado, pero entonces sí, la mayoría empezaron de esa forma. Así es como se ha ido desarrollando. También Mucho, mucho decía, se ha hablado de la diabetes y algunas personas creen que la diabetes puede ser heredada y algunos otros dicen que es por comer muchos postres o muchas cosas dulces. ¿Tiene relación esto con la diabetes o no? tiene relación porque hay herencia de la diabetes. Está determinado un gen específico donde se puede desarrollar, pero no es un gen dominante, sino es un gen recesivo. La diferencia entre un gen dominante es de que padre o madre diabética, los hijos en fila, todos diabéticos. En cambio, el gen recesivo hay hermanos que dos, tres son diabéticos, los papás son diabéticos, pero son 3 o 4 hermanos que todavía no lo han desarrollado. Se va a agregar en un momento dado algún hermano cuando el estilo de vida, en especial en cuanto a la alimentación, el ejercicio, la actividad que hagan, va a determinar si fue como, por decirlo así, el empujoncito que tuvieron para que desarrollaran la diabetes. También de esa forma se atribuye el famoso susto, ¿verdad? Que la diabetes me vino de un susto. Ya la persona tenía predisposición a tener diabetes, pero faltó la gota que rebalsara el vaso de agua para que esas personas desarrollaran la enfermedad. Pero en esta situación de la diabetes, en realidad, todos estamos en la lista de espera. Aún las personas que tengan una dieta adecuada y que no estén tan obesos, si tienen antecedentes, quizá no lo conocen, un bisabuelo, tatarabuelo que tuvo la enfermedad, también se puede desarrollar. Y lo importante en este factor de la diabetes es cuidar el peso para no tratar de llegar al desarrollo de la diabetes. No necesariamente todo obeso va a ser diabético, pero tiene una propensión bastante alta. En la diabetes se ve que el 90% de los pacientes que desarrollaron diabetes tenían obesidad previa y solo un 10% no. Y eso hace Ujú. una relación directa. Hay algunas personas que suponen que al comer mucha comida chatarra, como le llamamos normalmente, que son en restaurantes de comida rápida, esto obviamente nos va a generar obesidad y posteriormente la diabetes. ¿Es así? ¿O qué relación tiene el estar comiendo comida rápida frecuentemente con la diabetes? La sobrecarga nutricional con calorías elevadas, esas ¿Ya tiene? mega hamburguesas, por ejemplo, que nos venden con facilidad los restaurantes y ahora dice que con 3 tortas y relleno de jamón y de muchas cosas, pues nos van a empujar a desarrollar hiperglicemia, que es azúcar alta en la sangre. Y el azúcar alta en la sangre sostenida va a desarrollar la diabetes. O sea, sí hay una relación directa de la alimentación, en especial con comida chatarra, para el desarrollo de la diabetes. Si una persona tiene tendencia a la diabetes por genética, por familiaridad, pero su alimentación la cuida bastante, es probable que ese desarrollo se quede estancado o no se dé, porque está tratando de mantener un parámetro donde los niveles de azúcar no se eleven. Si sumamos que a esa mega hamburguesa que nos ofrecen con calorías grandes, sumamos una bebida carbonatada, que casi siempre nos dicen que hay eh, venta libre o que hay la repetición que se llama en inglés refill. Eso puede originar que esas personas tengan más tendencia a elevar su azúcar
porque no solo tienen una carga de comida alta en grasa de lo que están consumiendo en la hamburguesa, sino que se suma a ello una bebida carbonatada, o sea, azúcar con más azúcar. Y eso puede llevar a derivar. Y esta situación no solo ocurre en adultos, también ocurre en niños, licenciada Carrera, en niños que no hemos puesto la atención necesaria y a veces como papás somos un poquito complacientes y les quieren su hamburguesa de semana y la mayor acompañada de papas, por ejemplo, y entonces empiezan a desarrollarla a temprana edad. En Estados Unidos, la incidencia de obesidad es la mayor, seguido de México. La niñez de México tiene tendencia a la diabetes previa a obesidad. O sea, hay una relación bastante directa. Ronnie Flor nos dice que felicitaciones, es una excelente presentación. Saludos a Ronnie. En la mayoría de dietas, a los pacientes que son diabéticos les prohíben comer papas. ¿Por qué es esto? La papa, pues básicamente para poder hacerla sabrosa, por así decirlo, tiene que ser mezclada en aceite. Y el aceite que usan para fines comerciales no va a ser el que quizá nosotros utilizamos en casa como una recomendación especial para decir, bueno, yo voy a usar canola o voy a usar aceite de oliva extra virgen, sino que usan aceite comercial, porque el fin es vender y el fin es que sea del gusto de las personas. Si una persona, por ejemplo, prepara frijolitos, y esos frijolitos son sabrosos, pero la característica de un frijol sabroso es que lleva suficiente carga de grasa, nos va a resultar sabroso al paladar, pero no va a ser beneficioso para la salud. Por eso, cuando agregamos mucho más situaciones de, que alimentan las calorías, pero en relación a que haya más grasa y carbohidrato que proteína en la dieta, ahí se desarrolla la enfermedad. Cuando una persona tiene tendencia a la diabetes, ese parámetro se pierde. Idealmente uno debería de consumir un 60% de calorías, un 25% más o menos de grasas y un 15% restante de proteínas. Pero el balance no ocurre así en ese tipo de dieta comercial, chatarra o comida rápida que acostumbramos a hacer muchas veces por cuestiones de trabajo o de diversión fin de semana. Tenemos más tendencia a comer comida que nos va a afectar a todos. ¿Qué se debe hacer o qué debemos hacer para evitar que los niños empiecen a padecer ya tanto de obesidad como de diabetes posteriormente? Esa pregunta es muy puntual, esa carrera e interesante. Resulta de que el primer ejemplo lo debemos dar los papás. Si yo me siento con mi hijo a comer una deliciosa hamburguesa y comparto su compañía, el calor padre-hijo acá, pero le estoy demostrando de que se puede y se debe hacer y que eso no le va a dañar, pues ¿cómo le puedo decir luego no comas ese tipo de comida? ¿Con qué frecuencia si yo le di el ejemplo? Seguido de ello, la educación. Lamentablemente, esta responsabilidad es compartida. Aquí entra en la escuela y uno va a ver lo que venden en las escuelas y le ofrecen ese tipo de comidas. Siempre en las escuelas, en los colegios, hay venta de comida dentro de los establecimientos. Y sumado a ello, no hay una política de gobierno que haga que se haga de algún modo prevención. El gobierno mexicano ya está bastante preocupado porque ocupan el segundo lugar en diabetes y en particular con una gran incidencia en niños. Entonces su futuro, el futuro del país, ya empieza con comorbilidad. La diabetes y la obesidad juntas tienen complicaciones grandes. Una persona que reúne ambos componentes llega a tener padecimientos grandes. La diabetes, por ejemplo, afecta a la retina y llega a producir, si no se controla bien, un azúcar sostenida alta, aunque la persona diga que no se siente mal, puede llegar a causar retinopatía diabética, que es un daño a ese órgano que puede dar ceguera. También la persona con obesidad y diabetes empieza a tener problemas del sueño.
de apnea del sueño, está gordito, se queda sin respirar, puede hacer un paro respiratorio. Las enfermedades cardiovasculares en relación a infartos cardíacos, derrames cerebrales, por ejemplo, son un denominador común en las personas que tienen diabetes y tienen obesidad. El riesgo de complicaciones son grandes. Sigamos un poquito más abajo de los órganos, por ejemplo, el hígado graso, sumando la grasa que hay corporal de más con también grasa en el hígado, que puede llegar a un proceso mucho más grande y empieza con hígado graso, puede llegar a tener hepatitis nutricional, cirrosis y hasta cáncer. También empieza a dañar los riñones y puede dar nefropatía diabética, daño al riñón, que si no se trata adecuadamente, puede finalmente llegar a ser un fallo definitivo, que tenga que utilizar incluso diálisis. A nivel de las piernas, puede producir embolias, tromboembolias, coágulos, problemas de varices, y esos coágulos pueden viajar por el cuerpo y llegar a taponar una arteria a nivel pulmonar o cerebral. Y las complicaciones se van sumando cada vez más. Y no dejemos por un lado la famosa y conocida neuropatía, la neuropatía diabética periférica, donde la persona adolece y con frecuencia le dice a uno en la consulta que tiene dolor, ardor, hormigueo, piquetazos, adormecimiento, calambres en manos y pies, secundario a esta elevación del azúcar en la sangre. No. Rosy Romero le envía saludos y dice que felicitaciones por su excelente presentación. Muchas gracias. Iba precisamente a la relación de la diabetes con que se tapen las arterias o las venas del corazón. Sí puede provocar la diabetes y la obesidad, especialmente que nos dé un paro cardíaco o un infarto. De hecho, el término cardiopatía isquémica, licenciada Carrera, se refiere a la persona que ha agregado a que las arterias con el paso de los años se nos ponen duras y calcificadas. O sea, hay grasa dentro de la sangre. Para entenderlo un poquito mejor, yo hago una similitud con las tuberías que pasan debajo de la tierra y que nos llevan agua a los grifos, a los baños. Si en una casa que está recién hecha, uno abre el chorro, cae con mucha fuerza y potencia. Si uno abre la ducha, cae con qué fuerza que dan ganas de bañarse. Esa misma casa, 20, 30, 40, 60 años después, supongamos que son 54 años después, y la edad que yo tengo justamente, simple y sencillamente, cuando el agua se abre en el chorro, ya no cae con la misma fuerza y potencia, ya hay lodo, ya hay sarro dentro del PVC, la tubería de agua. El PVC se asemeja exactamente a las arterias, donde se llenan de grasa. Esa aterosclerosis produce cardiopatía isquémica. En otras palabras, si entenderlo en mejor lenguaje, crea mala circulación, como nos dice la gente. Tengo mala circulación, tengo triglicéridos elevados, tengo azúcar alta, y eso nos predispone a un infarto. Por esa razón es de que yo acuñé una frase en la especialidad de diabetes que dice: diabetes, que esta dulce enfermedad no tenga un final amargo. Pues, ¿con qué endulzamos nuestro café? Antes de ser diabéticos, con azúcar, y sin azúcar es amargo. Pero qué dulce va a ser que nos quedemos ciegos, que nos amputen una pierna, que nos falle el riñón y tenemos que usar diálisis, cuesta 3,000 diarios de por vida, por ejemplo. Entonces, sí hay una relación directa del consumo de alimentos altos en grasas y carbohidratos que predisponen a enfermedad cardiovascular. En la enfermedad cardiovascular incluimos principalmente derrame cerebral, que antes se acuñaba como accidente cerebrovascular, hoy mejor lo denominamos enfermedad, porque las enfermedades se pueden prevenir si uno pone asunto qué es lo que las causa. En cambio, los accidentes son imprevisibles, ocurren de la noche a la mañana en cualquier momento. Entonces, en vez de decir accidente cerebrovascular, ahora decimos enfermedad cerebrovascular, con el fin de crear conciencia en la gente de que la podemos prevenir. Si yo tengo tendencia a la cardiopatía en mi familia, hay infarto, hay hipertensión, hay diabetes, pues voy a tratar de llevar una dieta regular para evitar que llegue a tenerlo a temprana edad. Quizá me vaya a dar tarde o temprano, pero igualmente puedo retenerlo o retardarlo para que eso no sea una causa de muerte temprana. La diabetes llega
a mermar la esperanza de vida, acorta alrededor de 12 a 20 años en una persona. Eso quiere decir que si nuestro papaito, mamaita, abuelo tenía diabetes y no se controló y se infartó, pudo haber tenido, con la venia de Dios también, unos 10 años, 12 años más de disfrutar de la presencia de ellos. Pero si no hay un buen control, ahí viene nuevamente el refrán que yo acuñé. Y también le digo a mis pacientes, no es necesario esperar a que un camión le pase uno encima para saber qué pesa. Exacto. ¿Para qué vamos a esperar que nos dé algo para decir? Entonces sí voy a creer, si lo hemos visto. Ya yo en 30 años de ejercer, modestia aparte, no es jactancia, he visto de todo y gente joven que se ha complicado, pero tuvieron la oportunidad de cambiar su estilo de vida. Muchos no lo hacen y dicen que van a morir en su ley, como el que fuma. Y uno le quiere quitar el cigarro y no hay forma de que deje de fumar. Y hasta en la última instancia, con una mascarilla aquí para oxigenar y el jaloncito de cigarro acá. Pareciera contraproducente, pero muchos lo hacen. Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué más puedo hacer yo si la persona interesada no hace lo propio, lo necesario para evitar que llegue a complicarse? Exacto. Ronnie Flor nos le hace la pregunta. Dice, una madre diabética y un niño de 12 años con obesidad, ¿tiene tendencia a padecer de diabetes? La tiene y alta. Yo no sé el peso que pudo haber tenido su hijo, pero puedo suponer, en base a los estudios, de que ella pudo haber presentado diabetes gestacional y el niño cuando nació pesó alrededor de 9, 10 libras o más. Antes de la licenciada carrera nos alegrábamos muchísimo cuando mirábamos un niño bonito, como dicen ahora, rechoncho. Ay, qué chulo está, tan bonito. Pero cuando ya pesa más de 9 libras, ahora con esta situación de la, de la enfermedad de diabetes y obesidad, de esta enfermedad que prácticamente se vio ya una epidemia, nos preocupamos. Y el pediatra está obligado a que cuando el niño nace le haga pruebas de azúcar, porque está bien que pese un peso bonito, que no nazca tan delgadito o desnutrido, pero cuando llega a tener ese sobrepeso al nacer, con mucha probabilidad va a desarrollar diabetes más adelante. A los 12 años, si a este niño le hacemos un índice de masa corporal, que es una forma de medir, dividiendo, ya dijimos, el peso en kilogramos dentro de la talla, u otra forma de medirlo es la circunferencia abdominal, índice cadera a cadera, y prácticamente pasamos abajito del ombligo y medimos. En las mujeres no debe pasar de 84 y en los varones no debe pasar de 96. Y eso nos da una medida, midiéndolo con un metro, de si ya tenemos tendencia a la obesidad y por lo tanto desarrollar diabetes. Este chico quizá su estatura sea un poquito baja en relación al peso que pudiera tener. Y nos conformamos diciendo, está en desarrollo, que coma, se va a pegar el estirón. Pero hay niños que de verdad, al verlos, uno nota de que están pasaditos de peso y es un niño que tiene un riesgo potencial de desarrollar diabetes. Le dicen que lo están escuchando en la parroquia de Poptún Petén. Felicitaciones y gracias por esta charla y por motivarlos y cuidar a su salud. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar o cómo podemos ayudar a nuestros niños para evitar que ellos posteriormente padezcan de diabetes y de obesidad? Yo creo, licenciada Carrera, que ante las complicaciones que mencionamos y para mencionar dos que son bastante, o tres que son bastante impactantes, que nos quedemos ciegos con nuestro papaito o nuestro hijo, en el caso de que estamos hablando de los niños, que a un chico le amputan una pierna a temprana edad o que ya tiene un fallo renal. Entonces, ante un cuadro así tan devastador, tenemos que tener un poquito de drasticidad en cuanto a la dieta a los niños, de no ser permisivos a que le damos dinero y compran lo que comúnmente comen, comida chatarra. Entonces tenemos que frenarles un poquito. Ellos quizá al principio nos lo van a reprochar, pero más adelante lo van a agradecer, porque van a entender que fue por su bien y que el fin primordial era evitar a que llegaran a tener una enfermedad que ya
sabemos y entendemos de que tiene complicaciones grandes, que puede llegar a afectar desde la cabeza hasta los pies, y que si se reflejan en personas que han tenido una enfermedad y tuvieron una complicación, quizá ellos puedan decir, mi mamá tiene razón y mejor voy a tratar de evitar hacerlo. En esta responsabilidad compartida está también la de no solo de los papás, no que la de los abuelos. Muchos de los abuelos tienden a ser muy, muy consentidores con los niños. Y si la mamá no le da para ir a la tienda a comprar su gaseosa y su chocolate o su comida preferida, entonces ellos sí se los dan en escondidas. Y ahí tiene que entrar toda la familia. Agregado a ello, las escuelas con los maestros que hagan recalcar a los niños que se les permite llevar solo comida que no les va a perjudicar. Y esperaríamos que aunado a todo esto hubiera una buena política de gobierno en aras de que los niños tuvieran un mejor futuro, para que tuvieran una mejor calidad y esperanza de vida, y que a la vez la familia los disfrute todo el tiempo que Dios les quiera dar. ¿Qué actividades recomendaría usted que hiciéramos para evitar padecer tanto de las varices, del colesterol alto, de los triglicéridos? Qué interesante pregunta, licenciada Carrera. Hay algo que nosotros en la especialidad de diabetes le llamamos el triángulo de la vida. Todos sabemos que es un triángulo y tiene tres extremos. Pues en un extremo está la dieta, en el otro está el ejercicio y en el otro el medicamento. En cuanto a la dieta, reforzar en una comida sana, donde evitemos comer comida chatarra, libre de grasa. Si uno va a hacer un pollo, lo puede hacer horneado o cocido, evitar el frito, por ejemplo. Si se refiere en cuanto a la actividad física, es recomendable hacer pues, por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana. Si lo vemos de esta forma, serían 30 minutos al día, 30 por 5, 150, y ni siquiera incluimos lunes y, mejor dicho, sábado y domingo, pero de lunes a viernes, que la persona haga un ejercicio desde caminata hasta trotar, nadar, bicicletear, etcétera. Eso ayuda a mejorar la circulación, las arterias, y la persona con diabetes incluso llega a controlar mejor sus actividades. Y en el otro extremo están los medicamentos, ya sea hipoglucemiantes orales, pastillas o insulina, en el caso que lo ameritara, hablando de alguien que tiene diabetes. Ahora, en el caso de la persona que no tiene diabetes, pero tiene obesidad, en cuanto a la prescripción de medicamentos para obesidad, sí tiene que ser muy cuidadoso, porque solo lo receta en particular el endocrinólogo, ya que si le dejamos a un niño un medicamento para adelgazar, tiene complicaciones varias, en especial a nivel hepático, pancreático y renal. Entonces está bien tapar un hoyo, pero está mal destapar otro. Y esos medicamentos no se dan solo así por así. De hecho, los medicamentos para bajar la obesidad en adultos o en niños solo son bajo prescripción médica, no son de venta libre en la farmacia, porque tienen muchos efectos secundarios. Y entonces tenemos que tener en ese mismo triángulo que estamos mencionando, dieta, ejercicio y medicamento, debe estar en el centro Dios como médico de médico, que ayuda a que esos medicamentos hagan su función, que es actividad física y esa dieta. Porque si no tomamos en cuenta ello, la medicina no actúa por magia. Yo acostumbro a decirle a todos mis pacientes, esto de que le estoy recetando en el nombre de Dios le va a caer bien. ¿Por qué? Porque yo soy un instrumento útil del médico de médicos. Sin él no tendría yo la luz para decir qué voy a hacer con el paciente, qué le voy a recetar. Y eso es importante porque todo eso está a nuestro alcance. Hacer el triángulo de la vía del diabético que lo lleva a un ataúd, a algo fúnebre, se puede evitar o retardar si la persona tiene cuidado en estas cuatro cosas que acabamos de mencionar en particular. He observado en muchas personas que empiezan a verse en el espejo y dicen, ay, es que estoy obesa, ay, es que tengo mucha panza, ay, es que mira mis lonjas. Y se automedican o se ponen una dieta ellas solitas y empiezan a evitar un montón de comida, pero siguen comiendo risitos, siguen comiendo Tortrix, siguen comiendo todos estos galguerías o chucherías, como le querramos llamar, y lo hacen solo porque
X o Y persona se puso a dieta con esto y le funcionó. Entonces, la recomendación creo que sería, y no sé si me va a apoyar en esto, que busquen a un especialista, que busquen a un nutricionista, para que el nutricionista, con base a su talla y al peso, les dé una dieta adecuada para que les funcione y también les indique qué tipo de ejercicios pueden hacer, porque tengo entendido, doctor, me corregirá, que dependiendo de las enfermedades que padezcan, también es el ejercicio que deben hacer, porque si tienen mucho esfuerzo, también les puede repercutir. Eso no es así. Es correcto, totalmente de acuerdo. O sea, uno no puede ni debe hacer una dieta, por ejemplo, demasiado intensa. Se acepta que las personas pueden bajar un 7-8% de su peso mensual, pero no con aquella premura de decir, hice una dieta que me recomendaron y entonces bajé 20 libras de un solo jalón en menos de un mes o 2 meses. Y se ha visto gente que uno dice, ¿qué hiciste? Y dame el secreto, y se van a un montón de bebidas caseras o recomendadas. Eso tiene repercusiones a nivel interno de los órganos y en el metabolismo y a nivel endocrino. Puede descompensar tanto a la persona que se llegue a enfermar. Por esa razón es de que no es recomendable que se hagan unas dietas así drásticas, sino que se debe hacer gradualmente, que la persona llegue a tener esto. El consumo de bebidas y de comida de ese tipo van a redundar en un alza del azúcar, cuando lo que se estaba tratando de cuidar es eso y también la cantidad de grasa. Por lo tanto, es aconsejable que para poder llevar un tratamiento adecuado, aquí debe haber responsabilidad compartida en cuanto a especialidades. Zapatero a tus zapatos, dice el refrán, y los refranes dejan muchas lecciones de vida. El paciente debe ir forzosamente e idealmente con la nutricionista, porque ella le va a indicar cuál es la forma más apropiada de bajar de peso. La nutricionista se toma el tiempo para decir qué le gusta comer. Usted usualmente qué desayuna, ahora cuénteme qué almuerzo y la cena qué hace, la hace formal, qué come. En base a esa dieta, la nutricionista le va a hacer una ad hoc a lo que él come. Tenemos una dieta que dice no comer carnes magras, por ejemplo. Perdón, y la persona dice, bueno, pero no sé ni que siquiera qué es magra, para empezar. Entonces, y le dicen que coma una comida rara que apareció en el internet y uno no sabe, ¿y eso qué comida es? En cambio, la nutricionista le pregunta a uno, ok, ¿qué es lo que usted acostumbra a comer? Y después de hacerle un historial de una semana de qué es lo que regularmente come, en la siguiente cita le dice, bueno, lo que va a hacer es esto, mire, si usted come, por ejemplo, una taza de frijol, va a comer del tamaño de la palma de la mano. Y en cuanto a carne es esto, en cuanto a verduras y todo lo demás, le va a hacer un plato ideal, que es la forma correcta de saber llevar una dieta. Si el paciente, por ejemplo, es obeso y agregado a la diabetes ya empieza a tener cambios a nivel metabólico, pues también lo debe ver el endocrinólogo. Hay un buen porcentaje de pacientes que padecen de la diabetes y agregado a ello padecen de la tiroides, por ejemplo. Y ese debe ser referido al endocrinólogo. Un 60-70% de los pacientes con diabetes tienen problema de la tiroides y no lo saben. Y la tiroides es la glándula que controla la mayoría de cosas, como glándula maestra y regida siempre por el hipotálamo y la hipófisis. Viene a causar problemas, ya sea si es hipo o hipertiroidismo, una de las dos. Por ejemplo, le puede dar a la persona un bajón de peso tremendo, se va para abajo, o al contrario, subir de peso. Le puede dar a la paciente, por ejemplo, caída del cabello o pérdida de cabello, mucha resequedad de la piel o mucha humedad de la piel. Le puede producir por un lado diarrea o por otro estreñimiento. Y van al médico y le dicen, es el colon. Es que fíjate que se me infla el estómago, es el colon, todo es el colon. Y hay que investigar más, hay que tener la suspicacia de decir, voy a pensar en posibilidades. El médico que quiere hacer buena medicina hace lo que denominamos medicina de exclusión. La medicina de exclusión es yo tengo un diagnóstico probable y otros secundarios y en base a ellos pienso. Digo, este paciente puede tener agregado a lo que estoy viendo de la diabetes y la obesidad, puede tener hipotiroidismo, hipertiroidismo. Entonces le hago estudios de hormonas tiroideas
Pero si nunca pensé en la posibilidad, estoy va de recetar nada más para lo que tenga, solo dando recetas para los síntomas. Tengo gases, estoy para los gases. Tengo caída de cabello, le receto vitamina D, ellos, pero no voy a la raíz del problema. Por esa razón es importante de que esta enfermedad, que es compleja, tenga responsabilidad de varios especialistas. Debe entrar forzosamente, si el paciente es adulto, incluso el cardiólogo, el endocrinólogo, el nutricionista, el diabetólogo y lo que venga surgiendo. Si el paciente ya tiene problemas de la vista, se incluye también al oculista. Un oculista que esté bien actualizado no le haría un examen de azúcar a un paciente que la lleva alta. Digamos, si alguien se presenta con 250 en ayunas, y lo normal es de 70 a 100, un oftalmólogo honesto dice, regrese y cuando a su casa y cuando ya venga con el suelo controlado, yo le voy a chequear los ojos. Porque una retinopatía diabética se puede confundir con otro tipo de retinopatías de otro origen. Y por eso es como cuando va al dentista el paciente y le quieren extraer una muela. Se la pueden extraer, claro que se la pueden, pero no deben porque se le puede infectar. Entonces hay momentos donde uno dice, bueno, ¿a quién voy ahora abrir al paciente? Dependiendo de la necesidad. Si es para el caso de ojos, si es el caso del corazón, de los riñones, etcétera, según vaya presentando el paciente algunas dolencias. Y es que, como usted decía, hay médicos que sí son bastante responsables y que observan todo. A mí me pasó recientemente que fui al oftalmólogo y el oftalmólogo empezó a evaluarme y solo con empezar a ver los ojos me dice, estás manejando mucha ansiedad, estás manejando mucho estrés, ¿qué te está pasando? Y yo, ¿y cómo supo? Y lo observó solo en mis ojos. Entonces, creo que sí es importante de que hagamos conciencia, ambos, porque los médicos hicieron su voto ético, profesional, de salvar las vidas y de ayudar a las personas a mejorar su salud. Y nosotros tenemos que tener conciencia de cuidarnos, de prevenir las enfermedades, hacer ejercicio, comer saludablemente, no comer bien porque muchas personas tienden a creer que el comer bien es comerse un trozo de carne enorme con papas fritas, con un montón de cosas que son muy contraproducentes a nuestra salud. En los últimos años se ha observado que la diabetes y la hipertensión se han disparado el índice de personas con diabetes e hipertensión y que la población cada vez inicia con menos edad. Inclusive hay personas de 20, 30 años que ya tienen diabetes, ¿verdad, doctor? Correcto. Correcto, hay diabetes incluso en niños, en recién nacidos, que de chiquitos ya desarrollan la enfermedad y uno pensaría que esto es una enfermedad de personas grandes. Hay diabetes juvenil, desarrollo en niños pequeños. Yo he colaborado mucho en Guatemala con una colega, la doctora Maya, que es endocrinóloga pediatra, y tenemos una vez al año un taller donde les enseñamos a los niños a controlarse su azúcar y a las mamás también, porque las mamás corren a la hora de la refacción del colegio a medirle su azúcar, ver cuántas calorías se va a comer, a ponerle la insulina rápida, que además se inyectan de la insulina lenta. A los chicos de pequeños no les damos medicamentos hipoglucemiantes orales, les damos solamente insulina, les administramos, mejor dicho. Y a ellos les toca una de acción lenta más 3 rápidas. Eso significa 4 pinchones de insulina, pero al amanecer se les pincha una vez, después de comer igual, antes de la refa, después de la refa, antes y después del almuerzo, la refacción entre el almuerzo y la cena, antes y después de la cena y antes de acostarse por el fenómeno de SOMOI, que es un bajón de azúcar que puede dar en la madrugada. Entonces, con la doctora Maya Serrano hacemos un taller que el costo es mínimo. Yo brindo mis servicios gratuitamente para apoyarle a ella. Hacemos un taller, lo hemos hecho en el Club Español
y les enseñamos a los niños de pequeños, de 5 años hasta niños de 5 años hasta jóvenes de 21, a cómo manejar y controlar su azúcar, a conocer las calorías, de hacer los cálculos. Y las mamás, después de 3 días de una especie de campamento, hacemos viernes, sábado y domingo, llegan y los invitamos a almorzar, porque las mamás se van a sus casas. Cuando llegan se quedan sorprendidas cuando el niño le dice de 5 o 6 años, mami, ven, se pincha, se toma la muestra y le dice que la tiene alta según los parámetros y que va a comer tanto en calorías. Las mamás quedan sorprendidas, dicen, wow, esto es una bendición, ya no tengo que correr al colegio en el tráfico, llegar, que mi niño ya va a comer y se le bajó el azúcar, y si encima en el colegio le hacen bullying, etcétera, porque es diabético y los estigmatizan, bueno, entonces es una bendición. ¿Eso a qué viene? Hay niños diabéticos. Tenemos la enfermedad desde pequeño, como tenemos la obesidad. Y ahora juntamos diabetes y obesidad en este término de diabesidad, acuñado hace 19 años, en el comienzo de este centenario, y resulta pues de que está dañando a mucha gente. Como tú bien dijiste, licenciada Carrera, tiene en vilo al mundo, porque en realidad, ¿cuánta gente presenta ya complejidad por vivir una enfermedad que por sí es mala y la otra que viene a agravar la situación? Entonces tenemos menor calidad de vida, menos tiempo de sobrevivencia, y si sobreviven, con muchas complicaciones. Perdone, doctor, solo para que se quede claro, porque como tenemos público diferente, me gustaría que expresara de diferente forma o con palabras no tan técnicas qué significa medicamentos hipoglucemiantes. De acuerdo. Los hipoglucemiantes orales se refieren a los medicamentos que usamos para tratar la diabetes. Entiéndase la metformina, que es la más conocida, sigue siendo de primera línea, la glibenclamida, que es un medicamento que se sigue utilizando, aunque ya no lo usamos mucho porque tiene complicaciones a nivel pancreático, llega a forzar mucho el páncreas, y muchas personas que empezaron con diabetes tipo 2 en base a medicamentos terminan siendo diabéticos tipo 1 con inyecciones. Y hay otra serie de medicamentos grandes que están encajados dentro de lo que son los hipoglucemiantes orales. La palabra hipoglucemiantes orales se refiere a las pastillas que tratan la diabetes, a diferencia de los insulinodependientes que utilizan insulina para poder tratarse. Cuando hay falla del páncreas definitiva a nivel de las células beta, de los islotes de Langerhans, que ya no producen nada de insulina para contrarrestar el alza de azúcar, entonces en esos pacientes usamos insulina solamente. Y en un chico que acaba de desarrollarla, lo usamos porque en ello no queremos forzar el páncreas a que produzca algo que se llama apoptosis. La palabra apoptosis es algo raro, significa un agotamiento del páncreas. Muchos de los pacientes, después de 10 años de estar tomando hipoglucemiantes orales, el páncreas recibe ya un cansancio de tanto. Es como que yo le diga a una persona, perdón, como que le diga, ok, te voy a pedir de favor que vayas al mercado y me traigas a Tutu un costal de frijol. Y me diría, porque si es mujer, por ejemplo, de frijol, y ¿cuánto me va a pagar? 100 quetzales. Ya de cuenta que no los tiene y está en una necesidad extrema. Bueno, se va, siendo mujer, al mercado, y como no tiene ni para pagar el tuk-tuk, se lo trae a Tutu. Lo tira ahí a la clínica, aquí está su costal. Entonces yo le digo, ok, ahora me vas a traer otro costal al mercado y con media libra de azúcar también, además del costalito de frijol. Dirá, no, pero ¿qué crees? Yo soy mujer y me canso, me va a pagar en dólares. Entonces ya no son 100 quetzales. Multiplicado al cambio, supongamos que está al 8, ya son 800 quetzales. Entonces se anima y va por segunda vez. Ya toda cansada y agotada, tira los 2 costales al suelo y dice, no, yo no aguanto, ya no doy paso. Yo digo, ok, aún no hemos terminado. Ahora ven y me traes. Y no, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué cree? Yo soy mujer, me canso, yo no aguanto. Me pague lo que me pague en euros, yo no quiero. Ya me cansé. Esa persona que está haciendo la simulación de una persona cansada en ir y traer es el páncreas que está agotado, que al darle medicamento se exprime el páncreas para que produzca insulina, que es lo que está faltando, y contrarresta las tasas de azúcar. Pero a los 10 años de estarlo utilizando, muchos dan apoptosis, que es una fatiga del páncreas, y termina la persona siendo diabético tipo 1, o sea, un insulino dependiente, dependiendo de la insulina. Y ocurre con cierta regularidad después de 10 años. Cuando diagnosticamos la diabetes, licenciada Carrera, en un paciente de diabetes tipo 2, ya lleva alrededor de 5
a 8 o 10 años de ser diabético silencioso, por así decirlo, que no había desarrollado los síntomas típicos. Y otros 10 años más de tratamiento puede conducir al paciente con facilidad a llegar a tener que utilizar insulina y ser un paciente insulino dependiente. A diferencia que el que desarrolla la diabetes tipo 1, de entradita ya hay una falla a nivel de este órgano endocrino, y entonces, de hecho, la insulina es la única opción para ellos. Amílcar Cerón dice, excelente charla, doctor, bendiciones siempre. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Me gustaría que hiciera, ¿cuál es la diferencia o que nos explicara cuál es la diferencia entre diabetes mellitus, no sé si es lo mismo que diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Ok, la diabetes tipo 1 es la que requiere de la utilización de insulina para poder contrarrestar esa alza de azúcar. Y el diabético tipo 1, pues regularmente le damos exclusivamente insulina. Y el diabético tipo 2, usamos lo que acabamos de mencionar, hipoglucemiantes orales, y en algunos casos combinamos uno, dos o hasta tres hipoglucemiantes e incluso la insulina. En el diabético tipo 2 se pueden combinar los dos, y en el tipo 1 solo la insulina, porque ya no le vamos a dar un medicamento que haga trabajar al páncreas para que produzca insulina si ya no la tiene, está agotada. Y por eso el diabético tipo 1 es el que requiere solo insulina, y el diabético tipo 2 es el que requiere básicamente medicamentos para que se logre controlar. Y también dentro de esa clasificación está la diabetes gestacional, que es una diabetes que se desarrolla en los primeros 3 meses del embarazo. ¿Qué podemos hacer para no desarrollar la diabetes en el embarazo o la diabetes en los niños recién nacidos? Si la madre tiene una dieta balanceada, la mamá tiene que comer un poquito más de lo normal para poder nutrirse ella y el bebé. Recordemos que el bebé se alimenta de ella y tiene que llevar una alimentación regular, un poquito más alta en calorías, en calcio, para fortalecer los huesos de los niños que están en crecimiento, pero no debe de sobrepasarse en el consumo de las dietas. Los varones incluso apoyando en que si es un antojito, pero el antojito es muy relacionado con comida grasosa, ahí tenemos que poner un poco de cuidado por el bienestar de la persona que está embarazada y del niño que viene en camino. Y el chico desde pequeño llevarle un control en cuanto a la alimentación para tratar de que no desarrolle la enfermedad si tiene tendencia. Si cuidamos a este niño bien y no llega a tener sobrepeso, ni mucho menos obesidad en cualquiera de sus 4 grados, probablemente el niño no desarrolle la enfermedad. Pero los cuidados se dan en base a la educación. La educación es un factor importante. Si tenemos esa situación de poderle explicar y hacer caer en la cuenta al niño y a la mujer embarazada de que la alimentación balanceada le va a traer beneficio y no le va a traer consecuencias mayores, pues va a colaborar. Si no lo entiende o no se lo explicamos, obviamente no va a haber colaboración, la dieta va a ser descontrolada y la persona va a comer de todo, y cuando vean, y después del embarazo, muchas mujeres que tuvieron diabetes gestacional llegan a desarrollar la enfermedad ya formalmente y no eran diabéticas. Pero si eso ocurre, lleva mucha relación con el estilo de vida y lo que vayan a comer. Así que si las mamás de ambos lados, la suegra y la mamá, consienten mucho a la embarazada, hay que tener cierto grado de límite en cuanto a decir está engordando mucho y eso le va a afectar probablemente a ella y al bebé. He conocido a muchas personas que no les gusta ir con el nutricionista o no les gusta ir con el médico porque dicen, ay, no, es que rápido me va a dejar una dieta, es que me va a dejar un montón de medicamentos y que se gasta mucho en eso. Pero, ¿qué es más recomendable? Prevenir y gastar en este momento en algo que les va a servir para su salud a futuro y en este momento, o tener que tomar 15, 20 pastillas en un futuro que no solo les va a afectar otras partes de su organismo, sino que también les va a hacer gastar mucho más de lo que hubiesen gastado si hubiesen prevenido. Entonces, les dejo esto.
para que ustedes recapaciten, reaccionen, porque creo que en cada uno de nosotros está, en nuestras manos está el prevenir, el comer saludable, hacer ejercicio. Esto nos va a ayudar a dormir bien, a tener nuestro cerebro en mejores condiciones. Y esto me lleva a esta pregunta. ¿La diabetes puede ocasionarnos pérdida de memoria? Sí, hay una asociación de lo que llamamos hoy en día demencia vascular, porque la diabetes está catalogada como una enfermedad cardiovascular metabólica. Eso quiere decir que esa mala circulación de las arterias, del ejemplo que pusimos del PVC de la tubería bajo el agua, que la comparamos con las arterias que se llenan de grasa, dan isquemia cerebral, disminución de la circulación en el cerebro, como puede dar isquemia cardíaca, disminución del llenado de las arterias del corazón, y aquí producir infarto y aquí producir derrame. Quizá antes del derrame, la persona llega a tener demencia, que habría que diferenciarla de demencia senil o de demencia tipo Alzheimer, pero sí hay un retardo en cuanto a la actividad y las ideas del paciente que tiene diabetes. Llega a tener la demencia muy rápido antes de que pudiera presentarla en forma senil. Entonces lo debemos que tomar en cuenta, así como, por ejemplo, la diabetes puede llegar a producir gastroparesia. Y diríamos, ¿y eso qué es? Pues es un enlentecimiento del intestino, al igual que lo produce la enfermedad de Parkinson. La persona tiende a tener muchos estreñimientos en bota, le da mucha lentitud, en otras palabras, en cuanto a la digestión. Y es un efecto, pero la diabetes no solo afecta los pies, el hormigueo, los ojos o el riñón, no, es una enfermedad sistémica donde afecta varias cosas y uno lo tiene que tomar en cuenta. Entonces el cerebro, con ese tipo de demencia vascular, es parte de lo que puede llegar a producir la diabetes. Y ahí nos damos cuenta lo que tú mencionabas, licenciada Carrera, hace un momento. La respuesta a que si van a usar un chorro de medicamentos a ir al nutricionista y gastar un poquito parecería obvia. Y nos inclinaríamos porque la gente dijera que prefiere ir al nutricionista, pagarle a tomar un montón de medicamentos como una farmacia interna. Pero no sucede así. Cuando uno se da cuenta de la cantidad de gente que sabe que está haciendo daño a su salud, comiendo, por ejemplo, todos los días carne, comiendo comida grasosa, no dejando las bebidas carbonatadas. Yo conozco personas que en vez de comprar su litro de leche, compran su litro de gaseosa. Y entonces se pregunta a uno, bueno, saben que les hace daño, que no está bien, y encima de ello, los niños están aprendiendo la forma de comer mal y siguen con ese estilo de vida. Pero entonces definitivamente que sí afecta varios órganos y el cerebro es uno de ellos que con mucha propensión va a llegar a tener secuelas por el azúcar elevada. Muchas gracias, doctor, por esta explicación y de verdad fue una charla que nos ayuda mucho y nos motiva a mejorar nuestra salud, nuestra forma de vida. Y como este programa es Marcando tu vida, ¿cómo cree usted que ha marcado la vida de las personas que tiene alrededor o de sus pacientes? ¿Por qué no? Grandemente. El término que yo acuñé e incluso patenté, porque pues si se utiliza hoy en día según quedó registrado en el registro de la propiedad intelectual, se debe decir, y como dice el doctor Edgar López Leal, es propaganda adicional, como dice el doctor Edgar López Leal, A ver quiénes diabetes, están que esta intentando entrar. enfermedad no tenga un final amargo. Marcado tan alto la vida de las personas, cuando uno mide el dolor ajeno en personas que llegan a la clínica y ya perdieron el 90% de la visión, que llegan con una amputación y ahora llegan con otro pie diabético, que ya están en una fase o ya están en falla renal definitiva, uno se pregunta cuánto se pudo haber hecho para marcar la vida de estas personas y que hubiera tenido otra historia en el momento que Dios nos llame, ¿verdad? Pero en otras condiciones. Alguien que lo amputan no solo es lo físico que pierde, ahí viene una depresión grande, el sentirse inútil, el ya no querer vivir, etcétera. Por eso el consejo sano es que tratemos de llevar una dieta, una alimentación adecuada, ejercicios para poder conservar la salud de una mejor forma. Muchas gracias, doctor. Bendiciones. Saludos a su familia
y Muchas gracias. espero que sigamos marcando la vida de las demás personas. Le conozco y sé que usted es una persona humilde y que siempre ha estado apoyando y ayudando a las demás personas, tal así que fundó la Casa de Ancianos, en donde se ha dedicado mucho al cuidado de los ancianos que lamentablemente en sus casas ya no los pueden tener por uno u otro motivo, pero usted decidió crear esta casa de ancianos para cuidarlos a ellos. Y creo que usted sí ha marcado grandemente la vida, no solo de sus hijos, de su esposa, sino también de las personas que están a su alrededor, porque su trabajo ha sido ético y profesional. Felicitaciones. Muchas gracias para servirlo. Gracias a ustedes por estar presentes, por compartir con nosotros y escucharnos en esta amena charla. Espero que nos sintonicen el próximo martes, siempre a las 7 de la noche. Un gusto tenerles. Feliz noche. Feliz noche.